Bueno chicos, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de estado ácido-base. El estado ácido-base, por supuesto, lo que hace es evaluar con el pH del paciente y los componentes respiratorio y metabólico que van a determinar el pH de nuestro plasma, una serie de alteraciones que por un lado nos sirven para un tema diagnóstico, es decir, cuando nosotros encontramos alguna alteración del estado ácido-base, nos permite hacer un diagnóstico etiológico de determinadas patologías. Y por otro lado tiene implicancias pronósticas. Se sabe, por ejemplo, que aquellos pacientes que tienen acidosis metabólica con GAP elevado mayor a 20 tienen mucha peor morbimortalidad estando internados. Ustedes deben haber visto ya estado ácido-base en el hospital o en algún libro. Generalmente se informa el valor del pH, el valor de la PCO2, el exceso de bases, la presión de oxígeno, el bicarbonato y la saturación de oxígeno. Nosotros en general lo que tomamos en cuenta es tanto el pH como el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Cuando comenzamos a mirar un ácido base, lo primero que hay que hacer es evaluar y conocer al paciente e interrogarlo. No tiene demasiado sentido en la práctica diaria ver un estado ácido base sin conocer al paciente. Nosotros lo vamos a hacer en algunos ejemplos durante esta clase, pero la verdad que no tiene demasiado sentido y uno se pierde una parte importante de la situación. En cuanto a estado ácido base, específicamente lo primero que vamos a hacer nosotros es definir por el pH si el paciente está en acidemia o en alcalemia. Ustedes recuerdan que más o menos el pH normal es 740, podemos pensar en más menos 0,2, o sea de 738 a 742 es un estado ácido base, es un pH normal. Por debajo de 738 podemos definir acidemia, por arriba de 742 alcalemia. Esto depende de los libros donde lo encuentren, pueden encontrar diferentes valores, pero bueno, podemos ponernos de acuerdo en esto. Lo segundo que vamos a hacer, en realidad lo tercero en la lista esta, es buscar el trastorno primario que explica la alteración del pH. ¿Esto qué significa? Si nosotros vemos los tres componentes de estado ácido-base, pH, PCO2 y bicarbonato, vamos a ver que, por ejemplo, cuando el pH baja, las dos cosas que pueden suceder es que haya un aumento en la PCO2 o una disminución en el bicarbonato, es decir, que haya una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Por lo tanto, cuando vemos una alteración del pH, vamos y buscamos cuál de las dos alteraciones justifican la alteración del pH. Después de eso lo que vamos a hacer es definir si se trata de un trastorno en el componente respiratorio, en el metabólico o en ambos, y comprobar si la compensación es la esperada. Después vamos a explicar un poquito más esto, pero básicamente lo que hacemos es ver si solamente hay si existe un trastorno primario o hay un trastorno secundario o uno terciario, que a veces puede estar enmascarado por la compensación del otro componente. Cuando se trata de una acidosis metabólica debemos dar un paso más y definirla como con anión GAP elevado o con anión GAP normal o hiperclorémica, como se define también. Vamos a ver los dos primeros puntos en el análisis del estado ácido-base. Ustedes ven acá dos ejemplos en el cual tienen un estado ácido-base, el primero con 722, 30 y 11 de bicarbonato. En el segundo tienen 750, 20, 18 de bicarbonato. ¿Cómo lo definirían ustedes desde el punto de vista del pH? En la primera claramente hay una acidosis, tenemos un pH por debajo de 738. Y para ver cuál es el trastorno primario, nosotros debemos ver cuál de los dos componentes justifica la caída del pH. Si ustedes ven, la presión de dióxido de carbono está baja, el valor es alrededor de 40, normal, y el bicarbonato también está baja. ¿Cuál de los dos componentes nos explica a nosotros el cambio del pH? Claramente el descenso del bicarbonato, porque con el descenso de la PCO2, en realidad lo que deberíamos ver es alcalemia. Es decir, el trastorno primario que nos explica el cambio en el pH en el primer caso es una acidosis metabólica. La caída de la PCO2 probablemente sea un trastorno compensatorio, o no, en realidad no un trastorno, perdón, usé mal la palabra, no es un trastorno, sino que es una compensación del componente respiratorio a la acidosis metabólica. En el caso del segundo ejemplo, vemos que hay un pH de 750, claramente el paciente tiene alcalemia, y tenemos PCO2 baja y bicarbonato bajo. ¿Sí? Los componentes son similares.
¿Cuál es el trastorno primario en este caso? El trastorno primario es el respiratorio, ¿no? Porque en realidad una disminución del bicarbonato nos llevaría a acidemia, no a alcalemia. Con lo cual, lo que nos explica lo que está pasando en el pH del paciente es la alcalosis respiratoria. Espero que se haya entendido. Bueno, hasta ahora, en realidad lo que hicimos fue definir si el paciente tiene alcalemia o acidemia y ver cuál es el trastorno primario, es decir, cuál trastorno de los que presenta el paciente nos explica el cambio del pH. Ustedes van a ver habitualmente el otro componente, el que no es el componente primario, varía. Generalmente varía para compensar el cambio en el pH que produce el trastorno primario. Por ejemplo, ante una disminución del bicarbonato, que se llama acidosis metabólica, nuestro organismo va a generar una hiperventilación que baja la PCO2 y al bajar la PCO2 compensa la disminución del pH. Por eso uno de los signos cardinales de la acidosis metabólica extrema es la respiración de Kussmaul, que es una respiración que básicamente lo que genera es hiperventilación alveolar. Por otro lado, cuando tenemos por ejemplo, acidosis respiratoria importante con PC2 muy alta durante mucho tiempo, lo que genera nuestro riñón es aumentar el nivel de bicarbonato para compensar la parte respiratoria, es decir, esa acidosis respiratoria la compensa la parte metabólica aumentando el bicarbonato. Cuando vamos a analizar el estado ácido-base, uno puede decir, bueno, es la compensación que genera, o sea, el otro componente está compensando simplemente. Pero esto a veces no es tan sencillo de verlo. ¿Por qué? Porque puede haber un trastorno que está enmascarado por esa disminución del segundo componente. Vamos a ver uno de estos ejemplos para entenderlo. Si en este estado ácido-base 7, 29, 20 y 11, si empezamos a analizarlo, se trata de una acidemia. Como el componente que explica la caída del pH es el metabólico, lo llamamos acidosis metabólica, y vemos que la PCO2 disminuye, como es esperable, para compensar la caída del pH producida por el componente metabólico, y disminuye en 20 puntos. Uno puede preguntarse, ¿esos 20 puntos está bien? ¿Es correcto? ¿Tendría que haber corregido más y tengo un problema pulmonar? ¿Tendría que haber corregido menos y tengo algún trastorno de hiperventilación? Existen formas de corregir el segundo componente, el componente compensatorio, para saber si es más o menos lo esperable fisiológicamente. En la próxima diapositiva yo le voy a mostrar cómo son los índices de corrección, pero básicamente lo que se hace es ver cuánto disminuyó o cuánto cambió el componente primario y con ese índice corregir al componente secundario. Empezamos otra vez. Tenemos una acidosis metabólica en este ejemplo y vemos que el delta bicarbonato, es decir, el cambio en el bicarbonato, es de 13 puntos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 11 de bicarbonato, el bicarbonato normal es 24, por lo tanto el delta de bicarbonato es 13. Sabemos que el índice de corrección de la acidosis metabólica es 1.2, es decir, la PCO2 baja 1.2 veces, o sea, 1.2 por cada punto de bicarbonato que baja la acidosis metabólica. Como tengo 13 puntos de caída de bicarbonato por 1.2, me da que la caída de la PCO2 debe haber sido de 15,6, 15 más o menos. Por supuesto, esto no es tan estricto. Si yo voy a mirar la PCO2, en realidad la PCO2 en vez de bajar 15 puntos, bajó 20 puntos. Con lo cual, lo que podemos inferir es que, además de una acidosis metabólica, que claramente existe una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque yo tengo una PCO2 que es más baja de la que debería haber. Yo debo buscar, además del trastorno que lleva al paciente a tener acidosis metabólica, algún trastorno que me explique la alcalosis respiratoria. En esta diapositiva, lo que les dejo escrito para que lo tengan son los índices de compensación en cada uno de los trastornos metabólicos. Es decir, cuando hay acidosis metabólica, como en el ejemplo previo, uno debe corregir por 1.2, es decir, por cada mol de bicarbonato que bajó la acidosis metabólica debe bajar 1.2 de presión de dióxido de carbono.
En la alcalosis metabólica es 0,7, es decir, por cada punto de bicarbonato que aumenta, debe aumentar la PCO2 en 0,7. En la acidosis respiratoria aguda es 0,1 y en la crónica 0,35. Esta diferencia es porque cuando la acidosis respiratoria se compensa, lo que hace es aumentar el bicarbonato plasmático, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mucha PCO2 y lo que hace es aumentar el bicarbonato plasmático. Si esto es agudo, como puede ser en un paciente intoxicado, un paro cardiorrespiratorio, un trastorno agudo en el respirador en un paciente ventilado, hay un componente que es muy rápido, de origen plasmático, que tiene que ver con buffer, que rápidamente cambia el nivel de bicarbonato, pero es pequeña esa corrección. Cuando la acidosis respiratoria se hace crónica, es decir, que lleva varios días o meses, como se puede ver en un paciente POC, nuestro riñón genera un nivel de bicarbonato más alto y hace que se compensen 0,35 puntos de bicarbonato por cada punto de presión de dióxido de carbono que aumenta. Algo parecido sucede con la alcalosis respiratoria, en el cual al haber alcalosis respiratoria el riñón debe perder bicarbonato y hay un componente muy rápido que se da en la alcalosis respiratoria agudo, que más o menos es de 0,2, es decir, tiene que haber, digamos, por cada punto de PCO2 que baja, debe bajar 0,2 el bicarbonato. Y 0,5 en el caso de que sea crónica. Yo espero que esto de la compensación se haya entendido. Espero que el año que viene podamos encontrarnos y lo podamos explicar con más ejemplos y más lentamente, pero ustedes vayan, aunque sea pueden repasarlo y ir teniendo una idea de qué estamos hablando. Bueno, ya dimos 3 pasos entonces en el análisis de estado ácido-base. Primero definimos alcalemia o acidemia según el pH. Después buscamos el trastorno primario, es decir, aquel trastorno que nos explica el cambio en el pH. Después fuimos al trastorno secundario o al elemento secundario y nos fijamos si la compensación es adecuada o tenemos algún otro trastorno metido en el medio. Y finalmente, en el último paso, lo que vamos a hacer es, en el caso de las acidosis metabólicas, diferenciarlas en aquellas con anión GAP aumentado o con anión GAP normal, o hiperclorémicas, digamos. Las de anión GAP normal también se las denomina hiperclorémicas. ¿Por qué? Porque básicamente cuando baja el bicarbonato, que es lo que se ve en las acidosis metabólicas, lo que podemos ver es que aumenta el cloro, y entonces se la llama con GAP normal o hiperclorémicas, o que aumente este componente que se llama GAP. El GAP básicamente es la resta de sodio menos cloro más bicarbonato y significa una brecha de aniones que no son medidos en general para el análisis del ácido base. En esta brecha de aniones lo más abundante es la albúmina y otras proteínas, también fosfatos, uratos, o sea, hay muchas cosas con carga negativa, pero por lejos los más abundantes son las proteínas. Este GAP, que como les dije, se obtiene restando al sodio el cloro más el bicarbonato. El valor normal es de 12, pero se debe corregir en la hipoalbuminemia. ¿Por qué hay que corregirlo en la hipoalbuminemia? Porque básicamente, como les dije, una parte muy importante del GAP es albúmina, por lo cual baja 2 puntos el GAP esperado por cada gramo de albúmina que baja. Si yo tengo un paciente que tiene 2 de albúmina, si el valor normal de albuminemia es 4, yo debo bajarle 4 puntos el GAP esperado. Es decir, el GAP que yo espero que tenga ese paciente es 8. Si tiene un GAP de 12, en realidad tiene un GAP elevado en contexto de hipoalbuminemia. Hay muchas formas de clasificar el estado ácido-base, de pensar las acidosis. La verdad que la que lo hace mediante estas fórmulas en la cual uno analiza la PCO2, el bicarbonato, el pH y el anión GAP, es muy sencilla y tiene muchas implicancias, tanto etiológicas como pronósticas y terapéuticas. Etiológicas porque nos permite buscar etiologías en el paciente, enfermedades en el paciente, sencillamente mirando el estado ácido-base. Pronósticas porque, como le dije, aquellos pacientes que tienen acidosis metabólica con hipercloremia o con GAP normal tienen muchísimo mejor pronóstico y suelen tener patologías más benignas que aquellos que cursan con anión GAP aumentado. Y terapéuticas porque uno muchas veces puede guiar la terapéutica midiendo el anión GAP. Por ejemplo, en la cetoacidosis diabética. Uno cuando va corrigiendo la cetoacidosis diabética, a veces el bicarbonato no cambia demasiado, básicamente porque hay más hipercloremia, pero uno, si calcula el GAP,
puede sí ir siguiendo cómo es la evolución de esa cetoacidosis diabética. Así que recordemos, cuando hay una acidosis metabólica, lo que tenemos que hacer es medir el anion gap, corregirlo por la albúmina y ver si esa acidosis metabólica es con gap elevado o con gap normal. Vamos a ver un ejemplo para analizar todo esto. Yo puse las respuestas, la verdad que estaría bueno hacerlo con ustedes y espero el año que viene poder hacerlo, pero bueno, vamos a analizar un ácido base. Yo además ahora agregué el ionograma porque básicamente para poder calcular el anion gap uno necesita el ionograma y además necesita la albuminemia para corregir el anion gap esperado. Este ácido base que les presento acá tiene 735 de pH, 37 de PCO2, 18 de bicarbonato, 145 de sodio, 5 de potasio, 108 de cloro y 3 de albúmina. Por supuesto, primero veamos al paciente. Después definimos que el paciente tiene acidemia, porque tiene un pH menor a 7,38. Cuando analizamos, vemos que en realidad tiene un valor de PCO2 algo más bajo que el esperado y un nivel de bicarbonato más bajo del esperado. De estos dos componentes, el que explica la acidemia es el componente metabólico, por lo tanto, el trastorno primario es el metabólico. Vamos a ver si la compensación, a posteriori vamos a ver entonces si la compensación del componente respiratorio es adecuada. Vemos que el bicarbonato es 18, por lo cual el cambio de bicarbonato es de 6 puntos. 6 por 1.2, que es la corrección de la acidosis metabólica, me da que la PCO2 que debería tener ese paciente es 32, 32,8, y sin embargo tiene 37. Es decir, tiene una PCO2 más alta que la que yo hubiera esperado. Una PCO2 más alta de la esperada se llama acidosis respiratoria. Espero que se haya entendido. Después de eso, como es una acidosis metabólica, vamos a calcular el gap. El gap esperado de este paciente no es 12, porque tiene hipoalbuminemia, sino que es 10. Recuerden, el valor de albúmina normal es 4. Al bajar 1 gramo de albúmina, bajamos 2 puntos el esperado de gap, y en este caso es 10. Y si nosotros medimos el gap, que es 145 de sodio menos 108 más 18, el gap es 19. Si el gap del paciente es 19 y el esperado es 10, quiere decir que es una acidosis metabólica con gap elevado. El diagnóstico final del análisis de este ácido base es acidemia con acidosis metabólica con anion gap aumentado y acidosis respiratoria. Por supuesto que uno evalúa primero al paciente, después busca el estado ácido base y después busca en el paciente aquellas etiologías que pueden llevar a alguien a tener este trastorno. Yo acá le puse algunas de las etiologías, es decir, la última diapositiva terminamos dando todo un choclo de cosas, acidosis metabólica con gap aumentado, con trastorno respiratorio, y les decía que después está bueno ir a buscar cuáles son las cosas que tiene el paciente que me lo explican, porque a veces uno descubre cosas de un paciente mirando el ácido base. ¿Cuáles son las etiologías o las causas de acidosis metabólica con gap aumentado? Las más importantes por lejos o más frecuentes son 3: la insuficiencia renal, aguda o crónica, el shock de cualquier etiología y la cetoacidosis diabética. En el caso de la falla renal, el gap aumentado se ve porque se retienen ácidos fijos y eso aumenta el gap. En el caso del shock, que puede ser cardiogénico, distributivo, hipovolémico, se produce porque hay un aumento en la producción de ácido láctico y otros ácidos cuando hay hipoperfusión tisular. Esa hipoxia tisular lleva a que el ciclo de Krebs se altere y se produzcan un montón de ácidos, entre otros ácido láctico. Por eso a veces este shock se denomina acidosis láctica. Y estos ácidos aumentan el anion gap. La tercera, muy frecuente, es la cetoacidosis diabética, en la cual, por un déficit profundo de insulina, nuestro hígado cambia el metabolismo y comienza a producir cetoácidos. Estos cetoácidos amplían la brecha aniónica y nos dan una cetoacidosis con gap aumentado. Después hay otras causas un poco más raras, la intoxicación con alcoholes, el metanol y los glicoles
suelen verse en pacientes que tienen antecedentes pesados de alcoholismo, que a veces toman cualquier alcohol y en lugar de etílico toman este tipo de alcohol. Suelen ser pacientes que vienen con grados de acidosis extrema, 680, 690 de pH, 1, 2 de bicarbonato. También se puede ver en la intoxicación con aspirina, y hay otras causas. Pero si ustedes piensan en el hospital, en pacientes internados con acidosis metabólica con aumentado, en general o tienen shock, o tienen insuficiencia renal, o tienen cetoacidosis. Acidosis metabólica con GAP normal. En estas, lo que aumenta, ustedes recordarán, es el cloro. Básicamente se da por pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, o por pérdidas en el riñón de bicarbonato, o por sobreexpansión con solución fisiológica. Se ven las diarreas, se ve en la falla renal también, es decir, la falla renal suele cursar con una combinación de acidosis, por un lado retiene ácidos fijos, pero por otro lado el riñón es incapaz de regenerar bicarbonato, por lo tanto hay acidosis metabólica con abnormal también. En las ATR, que son acidosis tubular renal, que son unas patologías específicas en las cuales el riñón tiene trastornos para regenerar o reabsorber el bicarbonato. Y acá en la expansión que yo puse con cloruro de sodio, esta se ve muy frecuentemente en los pacientes internados. Ustedes recuerdan que el cloruro de sodio, o sea, que la solución fisiológica, tiene una concentración que es más o menos fisiológica de sodio, pero que es muy alta en cloro. Tiene 153 de sodio, que es más o menos parecido a lo nuestro, pero también tiene 153 de cloro, que está muy por arriba de lo que es nuestro cloro normal. Por lo tanto, cuando uno expande con solución fisiológica a un paciente, generalmente le termina generando algo de acidosis hiperclorémica. Causas de acidosis respiratoria. Ustedes recuerdan que la acidosis respiratoria se asocia a niveles elevados de PCO2, a hipoventilación alveolar. Por lo tanto, todas aquellas causas que lo generen pueden generar acidosis respiratoria. La depresión del centro respiratorio, por la causa que sea, farmacológica, drogas, daño cerebral, puede generar esto. La asistencia respiratoria mecánica, es decir, depende cómo setiemos nosotros el respirador, puede dar hipoventilación alveolar y retención de PCO2. Los pacientes con EPOC generalmente tienen acidosis respiratoria. La insuficiencia ventilatoria de cualquier tipo, la debilidad de los músculos respiratorios, síndromes musculares como el Guillain-Barré, pueden llevar también a retener PCO2 y a tener acidosis respiratoria. Una especial atención en los pacientes asmáticos, que generalmente están lavando PCO2 permanentemente y cuando van agotándose van teniendo PCO2 normales o altas. Generalmente en un paciente con asma que tenga algo de acidosis respiratoria es un síntoma de gravedad que así lo tengamos que mirar muy de cerca y probablemente el paciente termine ventilado si ya viene siendo tratado. Las alcalosis metabólicas. Bueno, la alcalosis metabólica es, por definición, se produce un aumento en el carbonato plasmático y suele verse en los pacientes que tienen vómitos, aspiración nasogástrica, contracción de volumen, hipocalemia, utilización de diuréticos, hiperaldosteronismo. Estas son las causas que uno tiene que buscar cuando encuentra la alcalosis metabólica. En el caso de la alcalosis respiratoria, lo que se ve es, al contrario de la acidosis respiratoria, una hiperventilación alveolar. La hiperventilación alveolar, si el paciente no está ventilado, suele verse en trastornos de ansiedad, estrés, trastornos psiquiátricos. Muchas veces los pacientes con una crisis de ansiedad hiperventilan y se sienten muy mal básicamente por alcalosis respiratoria. Por eso ustedes hasta en las películas lo han visto respirando dentro de una bolsa para no lavar dióxido de carbono, sino ir respirando el dióxido de carbono. Bueno, creo que con esto terminamos la clase. Nosotros le vamos a pasar el mail para que cualquier duda o preguntas que tengan globales de la materia nos puedan preguntar. Y bueno, nada, vuelvo a decir lo mismo que antes. Ojalá que el año que viene podamos encontrarnos y tener una buena cursada en nefrología. Un saludo.